Hola jóvenes, bienvenidos a este tutorial en donde vamos a repasar un poco sobre la suma de vectores en la unidad 4. Tenemos el ejemplo 1. En este caso hay una fuerza de 180 newton, 30 grados al norte del este, y hay una fuerza 2 de 250 newton al oeste. La pregunta es, ¿cuál es el módulo o norma de la suma de dichos vectores? ¿Cómo resolvemos eso? Pues primero vamos a hacer uso de el método de las componentes horizontales y verticales. Para ello vamos a dar inicio con un esquema que nos permitirá tener una visión más clara sobre lo que nos están pidiendo. Lo que está representado ahí es la información que nos decían inicialmente. Luego en el paso 2 vamos a encontrar las componentes horizontales y verticales de cada vector. Recordemos que para encontrar las componentes horizontales y verticales basta con usar una formulita que es la magnitud por el coseno del ángulo I más la magnitud por el seno del ángulo J. En este caso, como la magnitud de la primera fuerza es 180 newton, colocamos 180 coseno de 30 y la otra componente sería la vertical 180 seno de 30 J. Pues operando eso en la calculadora, tenemos que es 155.88i y la otra, la vertical, 90J, ya que el seno de 30 es un medio por 180, 90. Con respecto a la fuerza 2, de igual manera, 250, que es la magnitud, por el coseno del ángulo, como es hacia el oeste, el ángulo que forma es 180 grados. Entonces sería 250 coseno de 180 y la otra componente, la vertical, sería 250 por el seno de 180. Como el seno de 180 es 0, 0 por 250 sería 0, 0J. En la calculadora lo pueden hacer siempre y cuando tengan la función grados, una D en la pantalla. Paso 3. Sumar las respectivas componentes. Vamos a sumar las I con las I, las J con las J, es decir, 155.88 con menos 250 y 90 con 0. Obteniendo pues menos 94.12i más 90j. Esas son las coordenadas del vector resultante, xy. Ahora encontramos la magnitud de ese vector. Para la magnitud, simplemente utilizar Pitágoras, elevamos al cuadrado, sumamos, extraemos raíz cuadrada y obtenemos que la magnitud es 130.22 newton aproximadamente. Vamos a otro método, el método analítico. De igual manera, vamos a hacer uso de un esquema para que nos facilite la comprensión. Tenemos los dos vectores y los ángulos que forman entre sí. En este caso vamos a trazar, en este caso lo he hecho de azul, vectores paralelos a los ya dados, que sean iguales. Y en rojo aparece lo que es el vector resultante. Observamos que en el lado izquierdo hay un triángulo que es el que vamos a resolver. Para hallar la magnitud del vector resultante, hacemos uso del teorema del coseno. Y ahí está. 250 al cuadrado más 180 al cuadrado menos 2 por 250 por 180 coseno de 30. Son los lados que forman el triángulo y el ángulo comprendido entre los lados. Teorema del coseno. Y la resultante es 130.22 newton, que es exactamente lo mismo. Si lo hacemos también gráficamente con GeoGebra, también nos da las medidas correspondientes. Vamos al segundo ejemplo. Valentín viaja en su avión privado y se dirige al norte a 300 km por hora. Experimenta un viento cruzado de 40 km por hora que fluye en la dirección 30 grados al noreste. ¿Cuál es la rapidez y dirección verdadera del avión? Aproximadamente.
De igual manera, vamos a hacer un esquema. Tenemos la información planteada. Luego vamos a calcular de igual manera las componentes verticales y horizontales, solo que en esta ocasión primeramente del aire. Como la magnitud es de 300 y el ángulo es 90 por ser hacia el norte, tenemos que sus componentes son 300 coseno de 90 y más 300 seno de 90j. 300 coseno de 90 es 0 y 300 seno de 90 es 300. Ahora vamos a calcular las del viento. La magnitud del viento es 40 y el ángulo en este caso es 60, ya que lo tomamos a partir del eje positivo a las X. Recuerden que el cuadrante es 90 grados y si un fragmento es 30, su complemento sería 60. Entonces, el vector U sería 40 coseno de 60 y más 40 seno de 60j, obteniendo 20i más 20 raíz de 3j. Luego vamos a encontrar la velocidad verdadera del avión. Para eso vamos a sumar el vector U más V, obteniendo así W. Al sumar tenemos 0 más 20, 20, 300 más 20 raíz de 3, en su calculadora 334.64J. Para encontrar la rapidez verdadera del avión, es decir, la magnitud, utilizamos lo que es Pitágoras. Elevamos al cuadrado cada una de las magnitudes, las sumamos, extraemos raíz cuadrada y así obtenemos que la magnitud es de 335.24 km por hora. En esta ocasión vamos a encontrar también la dirección del avión, es decir, el ángulo beta prima. ¿Cómo encontramos eso? Aplicando la razón trigonométrica tangente. Recordemos que tangente es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, el cateto opuesto de beta prima es 334.64 y el cateto adyacente sería 20. Aplicando tangente inversa, obtenemos que el ángulo es de 86.6 grados. Acá tenemos ya el esquema, en donde nos muestra el ángulo 86.6 grados y el ángulo beta. El ángulo beta es 3.42. ¿Cómo se obtuvo ese ángulo beta? Es el complemento del ángulo anteriormente dicho para indicar que la dirección del avión es 3.4 grados al noreste. Hay dos formas de haberlo dicho. Puede haberlo hecho también al norte del este. Y ahí ya sería el ángulo anterior, 86.6 grados. Bueno, vamos al ejemplo número 3, el cual dice así. Gracia lanza una lancha desde la orilla de un río recto y quiere desembarcar en el punto directamente opuesto de la otra orilla. Si la velocidad de la lancha con respecto al agua es de 10 km por hora y el río fluye hacia el este a una velocidad de 5 km por hora, ¿en qué dirección debe dirigir la lancha para llegar al punto deseado? Vamos a iniciar siempre con nuestro esquema. Tenemos el vector U, que sería el río, el vector V, que sería la lancha, y el vector W, que es la dirección que debe tomar la lancha requerida por Gracia. Calculando las componentes del río, como la magnitud es 5, sería 5 coseno de 0, ya que es hacia el este, y más 5 seno de 0j, obteniendo 5i más 0j, ya que el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Luego las de la lancha, la magnitud es 10, pero no tenemos el ángulo, entonces vamos a decir 10 coseno de alfa y más 10 seno de alfa j.
La sumatoria, que sería la resultante, sería 5 más 10 coseno de alfa i más 0 más 10 seno de alfa j. 5 más 10 coseno de alfa i más 10 seno de alfa porque más 0 elemento neutro. Dado que Gracia desea desembarcar en un punto directamente al otro lado del río, su dirección debe tener un componente horizontal de 0. En otras palabras, debe de elegir el ángulo de modo que la ecuación sea 0. Despejando, el 5 pasa a restar, el 10 a dividir, aplicamos coseno inverso y obtenemos 120 grados. Gracia debe dirigir entonces la lancha a una dirección de 30 grados al noroeste. Como el ángulo dio 120, se pasa lo que es 30 grados del norte. Entonces, beta, que está representado en esa gráfica, equivale a 30 grados, que es lo que se pasó de los 90 grados el ángulo de 120. Podemos decirlo de esa manera: 30 grados al noroeste, o también se puede decir 60 grados al norte del oeste. Vamos en este momento al ejemplo número 4, el cual dice así: dos fuerzas con magnitudes de 10 y 20 libras, respectivamente, actúan sobre un objeto en un punto P. La primera a 45 grados al norte del este y la segunda 30 grados al norte del oeste. La pregunta es, ¿cuáles son las componentes de la fuerza resultante, aproximadamente, que actúa sobre P? Tenemos nuestro esquema, este ya viene con el ejercicio, y tenemos el paso 1. Vamos a calcular las componentes del vector de cada una de las fuerzas. Tenemos que una magnitud es de 10 y la otra es de 20. La que tiene magnitud de 10 tiene un ángulo de 45 grados y la de magnitud de 20 tiene un ángulo de 150 grados. 10 coseno de 45i, que equivale a 5 raíz de 2i, y 10 seno de 45j, que equivale a 5 raíz de 2j. En este caso, como el ángulo es de 45 grados, pues seno y coseno se complementan, es decir, tienen el mismo valor. En la fuerza 2, 20 coseno de 150 es menos 10 raíz de 3i, y 20 seno de 150j es 10j, ya que el seno de 150 es 1/2. Por 20, 10. En el paso 2 vamos a sumar las componentes de ambos vectores, las i con las i, las j con las j, obteniendo menos 10.25i más 17.07j. Y acá tenemos la imagen ya con la fuerza resultante. Vamos al quinto y último ejemplo. Dice así: Milena, Daniela y Carlos empujan una caja. Milena con una fuerza de 10 Newton al este, Daniela con una fuerza de 40 Newton, 40 grados al norte del este, y Carlos con una fuerza de 80 Newton, 30 grados al norte del oeste. La pregunta es, ¿cuál es la magnitud, dirección y sentido de la fuerza resultante? En este caso, como en el anterior, también nos muestran ya el esquema del ejercicio. Vamos al paso 1. En el paso 1 vamos a encontrar las componentes verticales y horizontales de cada una de las tres fuerzas. En el primer caso, la fuerza tiene una magnitud de 10, en la segunda de 40 y en la tercera de 80. Los ángulos. En la fuerza 1, como es hacia el este, el ángulo es de 0 grados. En la fuerza 2, tal como lo hizo el ejercicio, es de 40 grados. Y en la fuerza 3 es de 150 grados, porque se está tomando a partir del eje positivo de las X. 30 es el suplemento de 150. Paso 2. Vamos a sumar las componentes de los tres vectores, es decir, la i con la i con la i, la j con la j con la j, obteniendo en las i menos 28.64
y en las J 65.71. Estas son las componentes del vector resultante. Pasamos a obtener su magnitud. Para ello hacemos uso del teorema de Pitágoras. Elevamos al cuadrado cada una de las medidas, las sumamos, extraemos raíz cuadrada y obtenemos que la magnitud de ese vector es 71.68 newton. Vamos a encontrar la dirección y sentido del vector. Nuevamente utilizamos tangente del cateto opuesto entre cateto adyacente. Eso es 2.29, ese cociente. Le aplicamos tangente inversa y obtenemos el ángulo de 66.45 grados. En la ilustración podemos apreciar cuál es el ángulo encontrado y cómo podemos determinar la respuesta definitiva. La dirección de la fuerza resultante, por tanto, es de 23.55 grados al noroeste. Esa es una forma. Y la otra sería que la fuerza es 66.45 grados al norte del oeste. Ambas son válidas. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente presentándoles estos 5 ejemplos. Espero que les sirva de mucho para los ejercicios que vamos a desarrollar previo a la evaluación. Siempre es un gusto atenderles y espero sus comentarios, sus preguntas a mis redes sociales. Que pasen buen día.